Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido todo? Bien, esto es Fauna Verde y soy Lisette Herrera y les doy la bienvenida. Hoy vamos a tener un súper programa, pero primero quiero agradecer a todos los que se conectan cada sábado y nos sintonizan, nos escuchan o nos ven desde las redes sociales de Oxy TV y Oriental TV. También a través de cable en las regiones. Me han dicho que ahí nos ven y nos escuchan muy bien y hay mucha sintonía. Les agradezco muchísimo desde Cajamarca, desde Iquitos, desde Trujillo, Puerto Maldonado, Ica y toda esa hermosa gente y esa linda tierra. Gracias, gracias por estar ahí. Pues bien, también quiero agradecer a mis invitados. Hoy vamos a tener un súper programa. Me encanta. Vamos a tener primero a Germán Chávez y Panaqué, que él es biólogo y nos va a hablar sobre las expediciones científicas. Qué interesante, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo es esto? Hoy nos vamos a enterar, vamos a ver algunos videos también y él nos va a contar de qué se trata estas expediciones científicas, que principalmente lo está haciendo en el norte del Perú, en Huancabamba, Piura. También vamos a tener como invitado al ingeniero forestal Gustavo Solano Garro, quien nos va a hablar sobre los bosques. ¿Ustedes sabían de que el Perú tiene más del 60% de cobertura forestal y que somos una potencia mundial? Estamos dentro de la lista de los 10 con mayor cobertura de bosques. Él nos va a hablar sobre este tema y además las oportunidades que se presentan y la clave que es los bosques para el cambio climático, la mitigación del cambio climático, que hoy en día este tema es muy importante y muy valioso. Pues bien, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con Germán para que nos cuente sobre esas expediciones científicas, amigos, ecoamigas y ecoamigos. Quédense después de esta pausa. Bienvenidos a Fauna Verde por Oxy TV. Y ecoamigas de Fauna Verde, estamos de retorno y ahora vamos a tocar un tema muy interesante, muy bonito sobre las expediciones científicas. Y para ese tema tenemos con nosotros al biólogo Germán Chávez. Bien, él es especialista en anfibios y reptiles con más de 20 años de experiencia. También ha hecho publicaciones científicas, o sea, un renombrado además peruano que aporta para nuestra ciencia. También pertenece a la división de herpetología del Centro de Ornitología y Biodiversidad Corvidi y del Instituto Peruano de Herpetología. Actualmente investiga la biogeografía y herpetofauna de la cordillera de Huancabamba en Piura. Bienvenido, Germán. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Liseta? Buenos días. Un gusto tenerte aquí. Entonces, cuéntanos biogeografía y herpetofauna. Es un poco técnico, pero ¿de qué se trata? Sí, bueno, cuando uno dice herpetofauna siempre es complicado de resolver a primera impresión, pero es básicamente trabajar con anfibios y con reptiles. Culebras, sapos, ranitas, lagartijas, tortugas últimamente para mí. Y bueno, incluye incluso cocodrilos, pero bueno, yo esa parte no la toco mucho o casi nada. ¿Y biogeografía a qué se refiere? Biogeografía es básicamente tratar de entender cómo y por qué las especies que habitan cierta zona están distribuidas de tal forma. Algunas prefieren las partes más altas, otras prefieren las partes más bajas, otras prefieren zonas de vegetación, otras zonas más abiertas. Y una vez que entiendes eso, el siguiente paso es entender cómo llegaron a esa adaptación. O sea, tiene que ver con evolución también. Qué bonito. Y formación. Nosotros en Perú tenemos muchísimos pisos altitudinales y ecológicos. Entonces, lo que nos enseñaron en el colegio, que era las 8 regiones, bueno, la gente antes de eso les enseñaban solo costa, sierra y selva. Entra un poco para que entender cómo es que a través de estos pisos, que son muchos más de los que nos enseñan,
las especies se van distribuyendo, cómo se formaron esos pisos y cómo es que se fueron partiendo, abriendo algunas especies, otras no, y otras llegaron a determinadas zonas. O sea, cómo ¿no? se adaptaron a cada zona, ¿no? Y cómo viven, Sí. además de ello. Y eso es importante entenderlo, porque ahora que viene el cambio climático, se va a ver también cómo los va a afectar, ¿no? Pero primero pasemos un poco al tema que nos convoca, que es el tema de las expediciones científicas. Eso suena alucinante, ¿no? Expediciones científicas. ¿Qué es lo que implica una expedición científica? Bueno, primero que nada, planificación, muchísima voluntad. Las expediciones científicas, primero, son algo que no es algo que se financie pues, muchísimo. Hay que, en el caso de nosotros, como peruanos investigando y que no tenemos relación con ninguna universidad en general, en particular, tenemos que buscar el financiamiento con instituciones, con ONGs, con entidades que apoyen la investigación y sobre todo la investigación que implique ir al campo para poder realizar la Porque expedición. ¿cuántos días son? ¿Cómo es? Pues depende mucho del sitio a donde vayas. Mientras más remoto el sitio, más te vas a demorar. Y definitivamente los sitios como en los Andes, las cordilleras o algunas zonas de selva o de piedemonte de selva de la Amazonía, los que son relativamente alejados, pues son arriba de 22, 24 días. Algunas llegan a ser 30 y tantos días. Wow. O sea, Sí. la logística es grande. No, pero tiene que ser muy efectiva. O sea, puedes no tener una logística realmente inmensa, puedes tener, digamos, un pequeño equipo de logística, pero tiene que ser muy efectivo. No puede haber nadie tratando de minimizar costos, ni de decir, no, por acá voy a ahorrar. Ese tipo de cosas generalmente resulta en muy mala organización. Entonces, lo primero que tiene que entender tu equipo es que todo lo que se va a hacer es básicamente por el bien de la expedición y de la gente que participa Hablemos en ella. entonces ya de un ejemplo, o sea, pongamos ya un caso, ¿no? Para que nos cuentes, ¿no? Me comentabas de que últimamente tu lugar preferido es Huancabamba, ¿no? Sí. Una zona además mística, ¿no? Donde están todas estas lagunas, ¿no? Y que queda al norte del Perú, ¿no? Bueno, el norte de Piura, como, mira, todos han coincidido, de los que vengo entrevistando, todos han coincidido de que esta zona de Piura y Tumbes es la más rica, tanto en la zona marina. Y ahora tú nos vas a contar de la zona un poco andina, o creo que es ceja de selva. Sí, bueno, tiene... esta parte es muy, muy interesante para mí. Creo que para muchas personas, no solamente para el grupo que yo estudio, sino también para la gente que estudia aves, mamíferos. Porque si tú si tú ves Sudamérica, de alguna manera, entiendes que Huancabamba es el último o el extremo, el límite sur de unos ecosistemas que vienen desde Venezuela, que son los páramos. Okay. Los páramos son, si uno los ve a la ligera, puede parecerles similares a un pajonal de Huancayo, en fin, no sé, del centro de Perú o del sur de Perú, Cusco puede ser. Pero una vez que realmente los caminas, te das cuenta el suelo, la vegetación en sí, o sea, lo único que tienen de similar es que hay cierto tipo de pajonal también, pero son muy diferentes. Y tienen además relictos de bosque en la mitad de ellos, de bosques muy, muy antiguos, que se quedaron ahí porque hubo mucha más humedad en la zona en zonas como hendiduras, como grietas, y crecen ahí árboles, ¿no? O sea, tiene parte pajonal, zona andina y también amazónica, me parece, ¿no? Como una ceja de selva. Es como una ceja de selva. Claro, o sea, es en como algún que lado. llegan las partes de la cordillera, las ramas, ¿no? Como que Sí. ahí... Sí, y al ser el último, digamos que el límite de esta distribución, porque esto viene desde Venezuela, más o menos, es el límite de distribución de muchas especies. Y además está influenciado por, bueno, yo no sé si alguna vez habrás escuchado, pero cuando uno va de Chiclayo hacia Cajamarca, por ejemplo, o agarra la interoceánica norte y te vas de Chiclayo puedes irte a Moyobamba, puedes seguir bajando incluso hasta Tarapoto. Vas a encontrar
un abra muy famoso, que es el abra de Porcuya. Ese abra de Porcuya, que está en el lado de esa carretera, es uno de los 2 cortes que tiene la cordillera de los Andes a lo largo de todo su recorrido en Sudamérica. Solo se corta 2 veces, una vez en Venezuela y la otra es ahí. El corte en Venezuela es un corte transversal, es un corte como si hubieses partido un pan, un baguette, en 2. Pero el corte que está en Lambayeque, en Chiclayo, no es un corte tan fácil, es un corte que tiene muchas diagonales, es un mosaico muy complicado de entender, y ese mosaico forma cañones, valles secos, y a la vez en las crestas tiene zonas húmedas. Este corte muchas veces penetra hacia el norte y hacia el sur, y es un corte que al partir la cordillera de los Andes es lo que generó que estos páramos solo lleguen hasta el norte de ese corte, o sea, a Piura, sí, a Huancabamba. Y todo ese mosaico, esas diagonales que forma el corte, hace que tengamos, o sea, que no es que digamos que los páramos vengan y que se cortan aquí, sino que es una especie de estrella, como de estrella de puntas, exacto, okay, donde vienen hasta un lado, luego se vuelven a meter y así, ¿no? Entonces todo eso ha generado una complicada historia y complicada geografía que hasta ahora estamos tratando de entender, ¿no? Pero rica en biodiversidad. De hecho es rica en biodiversidad. Es imposible que sea más rica que la Amazonía. Obvio, claro. Pero dentro de la cordillera de los Andes es una de las zonas más ricas. Tiene influencia de zonas secas, que son las zonas bajas, como de zonas húmedas y zonas de páramo. No sé si has escuchado, pero hay aparte del tapir, este animal que tiene trompeta, el tapir amazónico, hay un tapir de montaña. Exacto. Este tapir de montaña tiene su límite de distribución en toda esta parte, estos bosques que vienen influenciados por los páramos. Llegan incluso un poco hacia el sur de Lambayeque, pero es porque es un animal más grande. Y estos bosques llegan de alguna manera así, pero ya más hacia el sur no llegan. Claro, solo está en esa zona. Sí, exacto. Y pasa, si este es un animal enorme, imagínate con ranas, con lagartijas, con serpientes, que son mucho más pequeñas. Sí, ¿no? Cuéntanos por favor. Entonces, transpórtanos a esta zona, ¿no? O sea, cuéntanos tu día de expedición, o sea, ¿cómo empieza? ¿En la mañana, en la noche? ¿A qué hora te levantas? No sé, cuéntanos, descríbenos, ¿no? Descríbenos el lugar, vamos a transportarnos. Sí, bueno, lo primero es que, te levantas un día en tu cama en Lima y dices, bueno, tengo que irme a una expedición. Así que muy probablemente vayamos o en avión o en bus hasta la ciudad más cercana que tenga un aeropuerto o posibilidades de hacer una logística todavía básica. Y de ahí hacia donde tenemos que ir normalmente es un pueblo más o una ciudad más pequeña, cercana, y de ahí después en camioneta hasta el punto más cercano donde nos pueda dejar la camioneta en una carretera. Y a partir de ahí caminar. O en mula, he visto unas fotos que nos pasaste que estaban... Sí, pero las mulas no nos llevan a nosotros. Las mulas llevan nuestras mochilas. Ok. ¿Y acampan? Sí, acampamos. O sea, lo que hacen las mulitas, que generalmente, por ejemplo, son unas 4 o 5 personas, pueden llegar a ser unas 10 mulas más o menos, 10, 8 mulas, para llevar las cosas los equipos, los materiales que necesitamos, el material de campamento, la comida, importantísimo. Claro. Para algunas de las mochilas grandes que tenemos que llevar, porque son 20 días, pues se lleva una mochila muy grande. Y nuestras mochilas pequeñas con equipos, algunos tenemos cámaras, laptops, lo que sea, les llevamos nosotros en la espalda. ¿Cuántos científicos como tú van ahí? ¿Solo tú o dos? Por ejemplo, cuéntanos en una expedición que hiciste donde encontraste animales nuevos para la ciencia, ¿no? Sí, afortunadamente cada vez que hemos ido a Huancabamba han habido cosas nuevas. De hecho, no debe ser en muchos días debe salir ya un artículo con 3 especies nuevas de ranas. Para Huancabamba, sí. Pues más o menos somos unas 8 personas o 7. Siempre somos 4 herpetólogos, 4 científicos que estudian anfibios y reptiles. 4 o 5. Y bueno, y después hay al menos una persona que conoce el sitio, que es como nuestro guía, alguien que nos ayuda a cocinar, y alguien que nos ayuda a hacer el campamento, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, hemos visto, van a pasar ahora unos videos y unas fotos, de
de las ranas. Ujú. O sea, ¿qué son nocturnas? ¿Cómo hacen ese trabajo? O sea, previo, me imagino, pero explícanos el día a día, ¿no? Sí, bueno, los anfibios son generalmente nocturnos, ¿no? Y en los Andes la gran mayoría son nocturnos. Anfibios, entonces, hablamos de las ranas. de las ranas, sí. Sí. Entonces, pero tenemos algunos reptiles, sobre todo lagartijas, diurnos también. También. Entonces, al tener estas lagartijas Ahí están las imágenes. o ranas, sí. ¿Esa lagartija qué especie? Pero este es un gecko del desierto, esta es otra expedición, esto no fue a Huancabamba, esto fue a Illescas, que es un área protegida muy bonita Claro. al norte de Perú, Sí. está al lado de Sechura. Exacto. Y este es otro proyecto en realidad. Este es un proyecto en el que nos apoya el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Sonam? CERNAP, exacto, en el que estamos estudiando gecos. Estamos estudiando, en realidad, fuimos a buscar una especie de gecko que no se veía hace muchos años, hace décadas, y la encontramos, pero bueno, han resultado muchas preguntas a partir de ahí. Claro, ¿no? o sea, Ya digamos no que los solamente- gecos, las ranas, Ujú. son nocturnas, la mayoría. Los geckos son nocturnos, son de las lagartijas que Las son lagar- nocturnas, y las ranas sí también, ¿no? De Sí, hecho. y en esta expedición que encontraste, ¿qué especies encontraste nuevas? En Huancabamba me dices. Sí, en Huancabamba. Bueno, son 3 ranas. Tenemos en realidad 5, 6 ranas nuevas más o menos, pero es difícil sacarlas todas, o enviarlas, trabajar claro. todas al mismo tiempo. Tenemos en este momento 3 yo creo que están en proceso de De publicación. su descripción, publicación, o sea, son De 3. publicación, sí, en realidad ya está, la revista ya aceptó el artículo, los revisores ya aceptaron el artículo y estamos esperando solamente algunos de estos borradores que te mandan antes de ser publicado. Ajá. ¿No? La revisión por pares, que es la revisión, que es cuando tú envías tu artículo, recibes las críticas a tu artículo, luego resuelves las críticas, la vuelves a enviar y luego a veces recibes un segundo round de críticas. Esa parte ya está. Entonces ahorita estamos esperando en realidad. O sea, digamos, para oficializar que es una nueva especie para la ciencia, envían los artículos y ahí es donde se oficializa que es una nueva especie. Sí, o sea, el proceso normal, y que es importante que siempre se siga, es el proceso de revisión por pares. Puede ser un proceso por pares ciegos o no, pero el punto importante es que sea revisado por un comité científico. ¿Peruano o extranjero? Depende, en realidad no importa la nacionalidad, Ya. depende de quién tenga la especialidad en el trabajo que estás haciendo. ¿no? Y te certifique, como que te certifique que esa es una especie nueva. Sí. Con todas las evidencias que ustedes presentan. Exacto. Ellos lo que van a evaluar son el tipo de evidencia que presentas, cómo las estás exponiendo en el artículo y qué es lo que estás diciendo y qué tan coherente es tu artículo a lo largo de todo el manuscrito. Todas las ¿no? evidencias. Exacto. Además, las investigaciones que tú has hecho en corroborar que es una especie nueva. Ahora, cuando tú las ves, tú dices, esto es algo nuevo que yo nunca antes lo he visto. Sí, o sea, la mayoría de veces que uno en campo se da cuenta de algo nuevo, sí. Mira, Pero- ¿esta es Huancabamba? ¿Este No, video? esto no es Huancabamba. Ah, ya, pero Esto- digamos que muestra un poco el trabajo que tú realizas, ¿no? Sí, esto de es esa en- manera, tú, ¿cómo haces? ¿Colectas, las ves, las recoges y luego las dejas en su lugar? ¿Cómo es, Sí, Germán? bueno, no todo lo llevamos, ni tampoco, digamos que es como que un mitad y mitad. A veces, dependiendo del grupo de animales que uno considera importante, pero sobre todo dependiendo de la zona que uno visita, ¿no? Es súper importante que uno tenga en la cabeza que cuando uno va a una expedición, sobre todo si es un inventario y es una zona donde no ha sido estudiada, pues tiene que haber este inventario. La única manera de tener evidencia de tu inventario es tener el espécimen, ¿no? Entonces se sacrifican algunos especímenes. Se toma Claro, una obviamente muestra. con permisos. Hay que aclarar eso, que no cualquiera Obviamente, puede ir a así es, traer una... así es, sino así es. se entrega un permiso que entrega el Estado, ¿no? Le Exacto. entrega CERFOR. Exacto. O CERNAM, dependiendo si es área natural protegida o fuera de las áreas naturales protegidas. O sea, todo con la rigurosidad
que existe, ¿no? Con los Exactamente, permisos. exactamente. Y por ejemplo, zonas como las de Huancabamba, bueno, esto no es en Huancabamba, pero zonas como las de Huancabamba son importantes porque o sea, han sido visitadas muy poco por científicos, ¿no? Entonces hay muy poco material, por ejemplo, en los museos, en las colecciones de Huancabamba, Ah, sí. de las zonas más alejadas de Huancabamba. O sea, como que tú estás iniciando recién, digamos, este tema de investigaciones ahí, ¿no? Sí, esa es una ventaja para encontrar cosas Claro. nuevas, porque como nadie ha ido, o bueno, muy poca gente ha ido, Muy pues hay poco. muy poco descrito, ¿no? Lo interesante de Huancabamba es que la gente que ha ido, las pocas expediciones científicas que han habido en Huancabamba, todas han descubierto especies nuevas. Es una maravilla, Es pues una estás maravilla. tan enamorado de Sí, Huancabamba. sí, en verdad sí. Y eso, nosotros tenemos un mapa, es como estas oficinas de policías y todo, vamos llenando con pines el mapa por donde hemos visitado, tenemos un mapa de la cordillera. Y nos falta todavía la zona oriental de la cordillera de Huancabamba. Esa parte también es maravillosa de Huancabamba porque la cordillera de Huancabamba en sí tiene cabeceras de cuenca que van hacia el Océano Pacífico, que van hacia el río Marañón a través del río Huancabamba, que es cuenca interandina, y que van hacia el río Chinchipe, que viene desde Ecuador ya por el lado oriental, y que baja hasta Jaén y todo, ¿no? Entonces, Es un paraíso. Es maravilloso. Entonces, nosotros todavía no hemos visitado realmente bien la zona oriental de Huancabamba, que es una zona diferente, tiene mucho más bosques, parece mucho más una selva alta que la otra zona que hemos visitado. Ahí hay unos conflictos entre la gente local y la minería, más que nada porque hay un proyecto que es un proyecto en realidad formal, no es minería ilegal. Ok. Es un proyecto formal, que es Río Blanco, me parece el nombre. Ya. Este proyecto tiene muchos conflictos. Bueno, en realidad está ubicado en la zona de cabeceras de Cuenca, es un poco complicado. Y bueno, al tener estos conflictos, las personas ahí no son tan... Amigables como digamos para que uno no- pueda entrar, sí, no son investigar. tan... No son, Ajá. sí, exacto. Hablemos de Entonces, estas especies que son 4 que nos has dicho de las ranas. ¿Cómo son? ¿De qué color? Porque he visto también unas fotos, unos videos que pasaste, donde hay, sí, ahí podemos ver, por ejemplo... sí, y no, que no es ninguna de esas. Ya, pero igual estas son hermosas, son... Sí, estas son increíbles. Con sus también. patas Estas son así. arbóreas. Normalmente tú vas caminando en la noche y vas como escaneando el metro por metro los sitios que En la que noche caminas. vas y vas mirando... Sí, sí. con Y tu a veces ves un linterna. par de ojitos ahí que tienen un brillo distinto a cualquier otra cosa. Esa es otra, mira, esa es otra ranita, Ah, ¿no? esa es otra, sí. Sí. Pero son muy hermosas, o sea, no sé, a mí particularmente me gustan las ranitas y de Ah, qué niña yo he chévere. tenido contacto porque, bueno, hace mucho tiempo, he visto las ranas, incluso las llevaban a mi casa, ¿no? Bueno, eso no se puede hacer, pero digamos que eso hace muchos años, ¿no? Y yo tenía contacto con las ranitas y no me daba miedo, incluso tenía un jardín donde las dejaban, ¿no? Atrás, en el jardín de mi casa de atrás, y se metía a mi sala, a mi casa, y mi mamá gritaba de espanto, y yo decía, pobrecita, y las agarraba, y no eran tan hermosas como estas, eran las cintas, creo que eran de cerilla, no sé, por ahí. Sapitas Pero mira, acá. esta por ejemplo es verde. Ah, esta es hermosa. Es hermosa. Esta es, la verdad es que me he pasado, o sea, tú has dicho al principio, sí, no, 20 años de experiencia. Bueno, en mis 20 años es la primera vez que la veo. O sea, es una especie conocida, no es nueva ni nada, pero es difícil de ver. Yo nunca había tenido suerte para encontrar. Habrán otros herpetólogos que si alguna vez viene alguien por acá y te puede decir, ah, yo he visto como 10, 20 de esas. Pero yo particularmente nunca había visto una de estas y ¿En dónde fue eso? esa es en Ucayali. Esa es en Ucayali. Pero tiene sí. como un aerodinámico, así como... No sé si te diste cuenta, pero tiene los filos de la piel parecen una hoja rota. Se Mira, mimetizan, entonces. están siempre pegadas en las hojas, de esta forma, ¿no? ¿Dónde viven? No viven en las aguas. O sea, Viven en vegetación cerca al agua, pero no viven en el agua. O sea, están muy altos. Normalmente están arriba, muy arriba, 4, 5, 6, a veces 10 metros. Y bajan en época reproductiva los machos. Los machos cantan a 1,5 metros, 2 metros máximo de altura.
que es la única forma en que las hembras los escuchen. Ah, Entonces es su bajan, canto. sí, o sea, es como cuando, no sé, es como cuando dicen, oye, empieza la época reproductiva, vamos a la disco tal. ya. Todos van y saben que ahí pueden tener la oportunidad. Y la disco generalmente está alrededor de charcas de agua, ¿no? Que es de donde en donde las hembras van a poder depositar los huevos para que de ahí salgan los renacuajos. Estos dependen de los cuerpos de agua para eso. Ok, o sea, viven en las, digamos, en las ramitas y eso, pero siempre dependen también para reproducirse en las charcas de agua, ¿no? Sí, la mayoría de anfibios dependen de eso. Hay algunos grupos que han evolucionado al punto de que no tienen renacuajo en su ciclo de vida y ellos no dependen de eso. Un grupo de esos es las ranas que, por ejemplo, viven en Huancabamba. Ellos no dependen, muchas de las ranas que viven en Huancabamba, no todas, pero muchas, no dependen de los cuerpos de agua, porque no hay renacuajo en su ciclo de vida, ¿no? O sea, tú también estudias todo ese proceso, o sea, de las 4 que has sí. encontrado, has estudiado todo, o sea, te Sí. sabes todo, toda su vida. De hecho, sí. Su comportamiento, dónde vive, Bueno, alimentación. no todo a ese punto, pero por ahora sabemos bien, o más o menos bien, cuál es la posición que ellas tienen respecto a la taxonomía del resto es decir, en dónde están en el árbol evolutivo. Sabemos más o menos por dónde se distribuyen y tenemos una idea de qué hábitat prefieren. De una de ellas conocemos el canto, porque lo grabamos, vamos con micrófonos, vamos con... También graban el canto. Sí, claro, porque es importante. El canto en los anfibios ha evolucionado al punto de que cada especie tiene un canto distinto. Ah, sí. Entonces... Y para distintos momentos. Sí, también. Muchas tienen más, o sea, tienen un repertorio, no es como un repertorio de aves, Claro. pero es un repertorio que implica más de un solo tipo de canto, ¿no? Sí, o sea, Entonces, para temas de amenaza, sí. Reproducción. Sí, sí, sí. ¿Y qué colores son estas especies, estas ranitas que hay? Las de Huancabamba. Sí, las de Huancabamba, las Yo nuevas. sé que las quieres. Son marrones, marrón oscuro otro marrón un poco más claro, la otra tiene variaciones. Puede ir de negro a marrón verde. Uh-huh. ¿Y cuál es el rol que cumplen las ranas? Porque es importante saber también que nuestros ecoamigos y ecoamigas sepan cuál es el rol que cumplen las ranitas en la naturaleza, ¿no? Las ranas en sí, te contaba hace un ratito que hay algunas que tienen renacuajo y otras que no. Por ejemplo, las que tienen este tipo de doble vida cumplen distintos roles tanto en su época de renacuajos como en su época de adultos. Generalmente como renacuajos son presa, mantienen poblaciones estables de muchos otros organismos, y como ya adultas pueden ser predadoras o también presa de otros organismos. Las que no tienen este renacuajo en su ciclo de vida, igual cuando son juveniles suelen ser presas y luego pueden ser... O sea, son alimentos de otros, pero también ellos evitan las plagas porque se comen insectos. Por supuesto, sí. Comen zancudos. ¿De qué se alimentan? Pueden comer escarabajos, grillos, muchas de las ranas grandes en Amazonía Baja, por ejemplo, se alimentan de saltamontes, de grillos, de cucarachas. Mantienen todas esas poblaciones relativamente ahí estables, las poblaciones de insectos grandes. Y las ranas pequeñas pueden comer termitas, hormigas, en algunos casos zancudos, que yo sé que generalmente es lo que todo el mundo piensa, pero es más, es más complicado, ¿no? Sí, porque en realidad al volar, eso al zancudo le otorga una ventaja grande. Ah, ok. Entonces más lo que está a su alcance. Sí, o sea, no estoy diciendo que no se las coman, pero muchas de las especies de ranas, pues en realidad prefieren presas más fáciles, como cualquier predador. Claro, o sea, mantienen el equilibrio en la naturaleza, ¿no? En los bosques o en las zonas donde están viviendo. Bueno, mantienen el equilibrio, al depender tanto de las condiciones ambientales, de la humedad, de la calidad de agua en los renacuajos, son buenos indicadores ambientales. Ah, indicadores. Pero hay que saber, o sea, hay ranas que aguantan mucho extremos en condiciones ambientales y otras que no. Entonces hay que saber bien cuáles son las que se pueden escoger para tener
esta visión de que son indicadores ambientales también. Y de las especies que tú investigas, hablamos de las distintas especies que me has mencionado, ranas, geckos, lagartijas, serpientes, tortugas, que son varias. ¿Con cuál de esas te quedas? O sea, ¿cuál de esas es la que te fascina más o no sé, te gusta más? Hay un grupo de lagartijas que es el que más me gusta. Trabajé como muy duro en ese grupo como por unos 6 o 5 años. Tuve la suerte de encontrar unas 2, 3 especies nuevas, me parece, 2, 3 creo. ¿En dónde? Sí, que son un grupo de lagartijas que parecen unos cocodrilitos. Son acuáticas, o semiacuáticas en realidad. ¿En dónde? Estas son lagartijas que están en los piedemonte, en las zonas de selva, no selva alta, ni tampoco en la selva baja. Es la transición entre esas dos. En el medio. Y la mayoría, bueno, también están en selva baja, pero son muy pocas especies. La mayoría han evolucionado en esa parte, que es el piedemonte que da a la Amazonía. Y al ser semiacuáticas, adquirieron una forma que les hace parecer un cocodrilo, porque tienen quillas en la cola, en la espalda, para poder nadar, son como hidrodinámicos. Tienen la cabeza muy en punta. La cola además es aplanada como un remo, así. Así que a mí me parecen espectaculares. Su armamento y toda su estructura. Sí, sí. Bueno, de hecho todavía no las termino de estudiar. Yo me centré en una parte hacia el sur de ellas y hasta el centro, pero el extremo sur de Perú, que colinda con Bolivia, y el extremo norte para ellas todavía está como misterioso. O sea, ¿cuántas especies nuevas para la ciencia has encontrado en tu trabajo? Vale. Aproximadamente. No lo sé, creo que entre colaboración, o sea, entre especies que describí yo particularmente, y colaboraciones con otros investigadores, son alrededor de 60, 50 y pico o 60 tal vez. Entre no estoy muy seguro. Lagartijas, Sí. entre ranas, sí. ¿serpientes también? Sí, serpientes también, algunas. Esas sí las puedo contar, creo. Son 3 o 4, creo, sí. Excelente. Germán, ha quedado chiquito y creo que de todas maneras vas a venir en otro momento para hablar ya específicamente de las serpientes, porque las serpientes además no son bien vistas y creo que eso es injusto, ¿no? Porque ellos hacen una buena labor en la naturaleza y además son hermosas. Sí, he visto algunos videos tuyos que las tratas que parece que las hipnotizas y que son bonitas en realidad, ¿no? Entonces tenemos que cambiar ese chip, ¿no? O sea, tenemos que convivir con la naturaleza, ¿no? Y creo que programas como o tu presentación ahorita, esta entrevista, nos va a ayudar muchísimo para abrirnos, ¿no? Quisieras dar algún mensaje a las personas que te están escuchando, a los jóvenes, las personas ¿qué quisieras decir? Sí, bueno, no, lo primero es gracias por la oportunidad. En segundo lugar, sí, las serpientes no son lo que la gente cree, y en realidad la gran mayoría de serpientes son inofensivas. O sea, son muy pocas las que tienen capacidad de hacer daño. Y para que lo hagan, tienen que pasar una serie de eventos en las que muchas veces las personas somos las que no nos damos cuenta de cómo van sucediendo las cosas antes de que suceda algo así. Y las serpientes y a seguir investigando, ¿no? Matan mucho menos que perros. o que perros que muerden a personas, ¿no? Y sí, a seguir investigando, de hecho, ¿no? Claro. Para mí, Huancabamba ahora es una prioridad. Yo siento que no he terminado, tengo todavía como para unos años ahí. Excelente. Y no sé, excelente. Tal vez te cuente. No, excelente por tu gran labor. Te admiramos, te aplaudimos, te felicitamos, de verdad, como peruano y joven, ¿no? Que estás aportando a nuestro país. Gracias también por haber venido, y así que espero que en otro momento te tengamos también, ¿no? Entonces, muchas gracias. Hemos estado con Germán Chávez, biólogo, y nos ha contado todas estas historias, que es solamente un punto, ¿no?, de las cosas que vienen haciendo él, como otros jóvenes que estamos entrevistando aquí en este programa. Así que, ecoamigos y ecoamigas, una pausa comercial y regresamos para hablar justamente de los bosques con Gustavo Solano. Así que ya nos vemos. ¿Qué tal, ecoamigos y ecoamigas? Regresamos y estamos aquí
con Gustavo Solano. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Muy bien, Lizeth. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente programa. Muchas gracias. Bien, con Gustavo Solano vamos a hablar un poco sobre los bosques y los servicios ambientales que ofrecen. Él es ingeniero forestal con 30 años de experiencia profesional en el sector ambiental latinoamericano, principalmente en Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia y Colombia. ¡Wow! ¿Qué tal currículum, Gustavo? Sí, las canas. Cuéntanos un poco cómo es ¿tú eres de Costa Rica? Soy de Costa Rica, pero mi corazón peruano. Tengo 15 años de estar aquí en Perú y por lo tanto, como te digo, quiero mucho a este país y a su gente. Claro, o sea, eres peruano también. Soy peruano, soy del Papa. Muy bien. Bien, cuéntanos un poco cómo es los bosques allá en Costa Rica, que no tengo la oportunidad de conocer, en algún momento lo conoceré, pero por fotos he visto que es maravilloso, también lleno de bosques. Entiendo que ahí también hubo una problemática. Cuéntanos un poco sobre los bosques de Costa Rica y compáralo un poquito con los de acá, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Costa Rica es un país muy pequeño, es más, es del tamaño de San Martín. San Martín es 500 kilómetros cuadrados más grande, para que se den una idea. ¿Okay? Y Costa Rica le ha apostado a la conservación, pero una conservación productiva. Ahorita les voy a explicar qué es esa conservación productiva. Costa Rica en 1987 tenía solamente un 27% de cobertura de bosques. O sea, se los había volado todos. Era ganadería, mucha de la carne se iba para las hamburguesas en el norte. Había mucho incentivo para producir ganado y nos preocupamos mucho. Claro, entonces hubo un grupo de profesionales en ese momento que dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el problema realmente de por qué se pierden los bosques? Uno de los elementos que se identificó es que hay un problema ambiental, pero más es un problema económico. ¿Okay? Si yo tengo una gallina, por ejemplo, y esa gallina no pone huevos, esa gallina posiblemente al día siguiente yo la hago para caldo de gallina. Y he comido caldo de gallina muy bueno acá. Bueno, eso pasa con los bosques. Si los bosques no dan un ingreso, de diferentes formas, no necesariamente tienes que aprovecharlos con madera, tienen biodiversidad. Ahora hablamos un poco de los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales. Y en Costa Rica inicialmente se dijo, vamos a dar un incentivo tributario. Era aquellas empresas que invertían en reforestación o en conservación de bosques, les reducían su renta. Pero eso no era para todos, era solamente para unos pocos. Entonces se dijo, bueno, pero vamos a dar entonces un incentivo, la palabra incentivo. Y estuvo bien porque se empezó a dar incentivos a pequeños productores, pero luego el Fondo Monetario Internacional dijo, ustedes, Costa Rica, no pueden dar incentivos. Entonces ahí hubo toda una discusión, tuve la oportunidad de participar en la misma, y se dijo, bueno, pero cuando yo voy donde un abogado, y el abogado me hace una acta notarial o me hace algún tipo de servicio, el abogado no me dice cuando voy a salir, bueno, hasta luego, no, me dice, págueme. Lo mismo un doctor, o sea, es un servicio que me está dando. Exacto. Entonces los bosques dan un servicio ambiental, como lo llamamos en Costa Rica, o como se llama ahora, un servicio ecosistémico. Pero ese servicio ambiental había que identificarlo bien, todavía no lo habíamos identificado en ese momento, y cuánto pagar tampoco en Costa Rica. Entonces se dijo, no, está bien, ¿cuánto le deja una vaca por año a un productor? Bueno, más o menos le deja unos $40. Ese era nuestro costo de oportunidad. Entonces, el productor debía de recibir al menos $40 por año, por hectárea, para que compitiera con esa vaca. Entonces, así fue como empezamos en Costa Rica. Entonces empezó un esquema de pago por servicios ambientales. O sea, primer esquema a nivel mundial, y fue muy interesante porque entonces los productores empezaron a recibir esos dineros y empezaron a ver que esa gallina ya ponía huevos. Claro. Entonces empezaron a conservarla. ¿Qué sucedió después del 87 hasta la época? Es que Costa Rica pasó de un 27% de cobertura a un casi 60% de cobertura. Wow. O sea, se recuperó, se detuvo la deforestación. ¿Pero por qué? Porque los productores empezaron a ver que su bosque estaba generando. ¿Qué estaba generando?
servicios ambientales. Y esos servicios ambientales se estaban reconociendo. Similar a lo que se quiere hacer en Perú y que se estaba haciendo, que es lo que hemos llamado mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, que es, si yo, por ejemplo, tengo un bosque, entonces ese bosque me genera servicios y por lo tanto tienen que reconocerme. Ahora que hablaba Germán, que me encantó, me encantó sí. La entrevista que le hiciste, porque hay muchas coincidencias con lo que vamos a hablar. La primera es que, por ejemplo, la laguna, los páramos, no solamente los bosques, son ecosistemas. Entonces, ahí sí ampliamos un poco el esquema. Entonces, servicios ecosistémicos no solamente son los bosques, sino, por ejemplo, las lagunas. Y resulta que la laguna, además de poder asegurar que tengamos más biodiversidad, tiene un elemento importante. O sea, que es que al estar el agua ahí, el agua se empieza a infiltrar y empieza a salir donde la necesitamos, en las partes bajas. O sea, los servicios ecosistémicos que da un ecosistema hay varios, pero digamos que los 4 principales son agua. Más que todo agua, no es el agua así como dice el líquido, el bien, sino la calidad y la regularidad. Tener agua limpia, pero tener agua cuando la necesitamos. Ese es el servicio ecosistémico. ¿Okay? El segundo, que es muy importante, que por eso decía que era muy interesante la presentación de Germán, es biodiversidad. Exacto. El tercero también, que se ha, por decirlo así, desarrollado en algunos países, Costa Rica, México, Ecuador, incluso Perú, es la belleza escénica, que genera luego turismo. Y hay uno muy importante que es el poder reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Ahí nos lleva a cambio climático. ¿Okay? Ajá, perfecto. Hablemos de la primera, que es del agua. O sea, ¿cómo actúan? Ahora, tú has mencionado algo importante. O sea, estos servicios ecosistémicos no solamente es de los bosques, que los bosques es un tipo de ecosistema natural, ¿no? Hay otros tipos de ecosistemas. Pero hablemos un poco, en el caso de los bosques, cómo los bosques, los árboles, que tú eres un ingeniero forestal, permite la disponibilidad de agua, ¿no? Ese servicio, ¿cómo funciona en sencillo, ¿no? Didácticamente, o sea, ¿cómo es? Explícanos. Vamos a ver, hay un aguacero. Aquí en Lima no los vemos tanto, pero nos vamos a la selva. Ecoamigos, vámonos a la selva. Nos pusimos el cinturón y nos fuimos para la selva. En la selva llueve mucho. Y entonces están los árboles. Entonces, si no estuviera ese árbol, imagínense que esos árboles se cortaran todos y viene una gran lluvia, un aguacero, esos fuertes. Bueno, el agua corre y hay inundaciones. Claro, discurre. Discurre, exactamente. Pero cuando hay un dosel, hay un bosque, entonces el agua encuentra como cuando nosotros tomamos una esponja y echamos agua. O sea, el agua no corre, sino que se empieza a llenar. El árbol, primero que todo, es por decirlo así, un obstáculo para que esa agua corra. La toma arriba, la empieza a bajar, dura un tiempo bajándola, pero hay toda una red muy compleja de raíces, ¿okay? Que hacen que, por un lado, esa tierra esté menos compactada y esa agua empieza a infiltrarse. Y al infiltrarse llega a las aguas subterráneas. ¿Okay? Hay ríos, nosotros tenemos ríos abajo, entonces esos ríos empiezan a recoger toda esa agua. Entonces el bosque tiene una función, por supuesto, de captación, o sea, es una área de captación de agua, que eso es importante, y una área de infiltración. Son dos elementos importantes. Entonces es como que el agua empieza, todavía hay un aguacero hoy, una lluvia fuerte hoy, empieza a bajar del árbol, posiblemente en 2 días esté llegando una parte de esa agua abajo, pero esa agua que llega abajo empieza a infiltrarse y tal vez 2 o 3 meses después sale a un río. A un río, claro. Además sale ya filtrada, limpia. Ahí vamos, esa es muy importante, porque una es, yo capto agua, pero además yo la filtro, la paso por todos unos filtros naturales que sale agua limpia. Por eso es lo importante, y sale en el momento que la necesito, porque posiblemente hubo una lluvia que fue en febrero, ¿okay? Y está saliendo en agosto, cuando no hay agua. Es precisamente lo que sucede. Una máquina natural. Es una máquina natural. O sea, hay una perfección en la naturaleza en ese sentido para asegurarnos que cuando necesitamos agua, el agua está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos perdido muchos bosques. Y no solamente Perú tiene una pérdida considerable de hectáreas, exactamente, la Amazonía.
hay pérdidas también en la parte de bosque seco y también en la andina, pero digamos que la Amazonía, Perú tiene 74 millones de hectáreas. Exacto. Para que se den una idea, estamos comparando países, Costa Rica tiene 3 millones de hectáreas. Perú tiene 74 millones. Wow. Ahora entienden por qué un ingeniero forestal se siente muy bien acá, ¿verdad? Entonces tiene 74 millones de hectáreas, de las cuales 68 millones están en la Amazonía. En la Amazonía, exacto. Pero también tenemos una pérdida drástica. No tanto como Brasil ni como Bolivia. Para darles un dato así, porque me ha tocado hacer algunos estudios, entre el 2012 y el 2019, la Amazonía brasileña perdió 20 millones de hectáreas. Wow, sí. 20 millones de hectáreas, o sea, es una exageración. 10 veces mi país. No, más, no, 4 veces mi país. O sea, pero por eso también, Gustavo, el año pasado vimos una sequía, ¿no? Y eso está relacionado porque los bosques, o la Amazonía, mejor dicho, no es solo aislada, sino lo comparte con varios países. Y vimos una sequía que era apocalíptica y daba miedo, estaba seco. Y hay fotos y videos de eso. Y gracias por porque aquí sí pasamos del bosque y su relación con cambio climático también, que aquí eso es importante. ¿Por qué se da el cambio climático? Bueno, primero que todo, ¿qué es el cambio climático? Aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumentan los procesos de precipitación, que es la lluvia, o sea, puede hacer que llueve más, llueve menos. O hace más calor también. Hace más calor, hace más frío, no necesariamente en algunas partes que antes no hacía tanto frío, hace climas extremos. Climas extremos, y lo otro es que podríamos tener que la lluvia no aumente, pero sí cuando llega la lluvia llegó hoy y antes seguía durante todo el mes lloviendo. Llega hoy y hasta dentro de 15 días vuelve. Entonces para los agricultores es muy complicado, porque eso hace que entonces la intermitencia de esa lluvia afecte los cultivos. Entonces ese es un problema del cambio climático, que se da principalmente por un aumento de la temperatura. ¿Pero por qué aumenta esa temperatura? Porque tenemos gases de efecto invernadero. Exacto. Amigos, vayámonos a un invernadero, como esos que vemos que hay plantas. Eso es, o sea, lo que es como estar en ese invernadero que uno entra y siente más calor. Lo que sucede es que los rayos del sol están entrando bien, pero les cuesta salir. Y les cuesta salir porque hay una capa que les impide salir como salían antes. Y esa capa es por gases de efecto invernadero, que son principalmente 3. Uno que es el metano, que es básicamente por el mal uso o la descomposición de basura orgánica. También las vacas, o sea, las flatulencias de las vacas. Cuando hago una presentación y entonces le digo a la gente las flatulencias, digo otra palabra. Las flatulencias de la vaca, todos se ríen, pero es la verdad, es que hay muchas vacas en el mundo, que eso es metano, poniéndolo en sencillo. La segunda es cuando fertilizamos con urea, que es nitrógeno también, pero el tercero, que es lo que quiero conversarles, es el más fuerte. El CO2. El CO2, exactamente, claro. El CO2, que ese viene de los árboles. Muy bien, y de cuando quemamos combustibles. Entonces, como tenemos tanta flota vehicular, ¿ya? Se está quemando mucho combustible en el mundo, pero no tanto la vehicular, sino la producción de energía a partir de la quema de combustible. Las principales emisiones son energía en el mundo. Claro, ¿okay? Pero el que mayor aporta de estos 3 elementos, el que mayor aporta a los gases de efecto invernadero es el CO2. 85% casi. Claro. O sea, como yo les digo, es la mamá de Tarzán. O sea, es el fuerte, es el que es más. O sea, el metano pesa más, pero el dióxido de carbono es el que más aporta. Muy bien. Claro, y ahora explícanos un poco técnicamente también en sencillo, o sea, cómo es que los árboles tienen capturados CO2, o sea, explícanos esa parte. Vámonos a esa parte que era. Entonces, otro de los elementos, digamos, de la pérdida, y principalmente aquí en el país, que el 50% está asociado a la deforestación, es de la emisión de gas de CO2 es por deforestación. Vamos a ver. Yo soy un árbol, lo que pasa es que no tengo pelo, entonces posiblemente es un árbol así medio deforestado, pero yo soy un árbol y a mí me encanta como árbol comerme el CO2. Es como comerme un ceviche, es como comerme un buen lomo saltado. Es exactamente como eso el árbol. Yo me como eso como árbol. ¿Okay? Entonces, una vez que yo me lo como, que es el CO2, carbono y oxígeno, yo digo, ay, el oxígeno no me gusta. Y entonces libero el oxígeno.
pero me quedo con el carbono. Los árboles son en un 50% de su estructura son carbono, 50%, ¿de acuerdo? Okay. De la biomasa que tienen un 50% son carbono. Cuando el árbol crece, el árbol es un comelón de CO2. Por eso cuando, por ejemplo, hacemos una plantación forestal o una purma, que llamamos la purma, está creciendo, ahí es como si estáramos viendo un comedero, todos comiendo CO2, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros deforestamos, y ojo que hay una palabra aquí diferente, deforestamos, cortamos toda una área, ¿ok? Y dejamos que esa madera se pudra, es como ir a un cementerio de esos lúgubres, o sea, en donde uno ve el fantasma que sale una vez que se pudre el árbol y sale el carbono. Y se junta con su amigo que era el oxígeno y forma otra vez el CO2. O sea, lo que quiero decirles es que cuando el árbol se pudre, el árbol lo que hace es que emite CO2. O sea, entonces por eso las grandes cantidades de emisiones que se dan cuando deforestamos 140,000, 150,000 hectáreas. Ojo que aquí hay que hacer un paréntesis y muy, muy grande. No implica esto que no podamos manejar sosteniblemente nuestro bosque. El manejo de aprovechamiento de la madera, por ejemplo. O sea, y tenemos muchos ejemplos en donde, inclusive yo le voy a decir, ya como te decía, con las canas, los años que tengo, ya he estado en varios procesos forestales. Tenemos uno, por ejemplo, en Costa Rica, en los cuales tenemos 30 años de estar haciendo un manejo forestal. Y resulta que cuando yo llegué a ese más chivolo, como dicen aquí, carajillo, como dicen en Costa Rica, llegué y me decía, mira, ¿cómo van a hacer manejo forestal? Vea que van a deforestar. Resulta que después de 30 años, las áreas aledañas a esos sitios se convirtieron en piña y banano y plátano. Y el bosque se conservó. Entonces, sí, el manejo forestal funciona. Tenemos aquí en Perú casos muy exitosos, muy reconocidos en Madre de Dios, donde podemos decir, aquí se ha conservado esos bosques, porque hay que tener otro elemento importante, y eso voy a resaltarlo acá, y es, dentro de los bosques hay gente. Hay comunidades indígenas, hay no comunidades indígenas, pero colonos, y que dependen del bosque. Entonces tenemos que darle alternativas para que no creamos los que estamos en Lima, nuevamente, que esas gallinitas que hablaba yo al inicio no tienen que poner huevos. O sea, definitivamente tenemos que maximizar el ingreso de ese bosque para que ese bosque se conserve o se maneje, y al conservarse y manejarse no se deforeste, y al no deforestarse no haya emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto podamos mitigar el cambio climático. Claro, o sea, no es no tocar, sino es hacer un manejo adecuado para que uno pueda, las personas, o sea, las comunidades, los pobladores que dependen de los bosques, sigan viviendo y sigan gozando de estos servicios. Así es. Es definitivamente, porque igual, o sea, hemos hecho, le voy a contar algunas estadísticas también, que en mi vida profesional hemos tenido que estar participando. Un bosque infiltra 85 veces más que una área de pastos. Una área de pastos. ¿Okay? Pero un bosque manejado versus un bosque no natural, un bosque bien manejado, sosteniblemente, infiltra lo mismo. O sea, esos son análisis que hemos hecho. Y lo otro es en cuanto a biodiversidad, porque es otro elemento. O sea, bueno, para no perder el hilo, porque una vez que yo conservo ese bosque, una vez que yo demuestro que realmente no deforesté lo que iba a deforestar, yo puedo calcular cuánto ha sido esa reducción de emisiones. Y el carbono se mide en toneladas. Y yo puedo hacer un cálculo de toneladas. Y ese cálculo de toneladas yo puedo llevarlo a mercados especializados que reconocen y que compran esas toneladas de carbono. ¿Okay? Compra de carbono se llama. Se llama, digamos, mercados de carbono, que es importante, forestal, porque también hay otros, sí, hay energía, hay agricultura, pero digamos, hay mercados de todo, pero hay un mercado forestal en el cual son los procesos RED, que son reducción de emisiones por deforestación y degradación, y el MAS porque estamos metiendo manejo forestal y también estamos metiendo, digamos, áreas protegidas. Pero ese RED que llamamos, que es reducción de la deforestación y de la degradación, nos lleva a buscar esos dineros
que nos permiten reconocer los esfuerzos, y al reconocer los esfuerzos, convertimos la gallina en una muy buena ponedora de huevos. Como es una gallina muy buena ponedora de huevos, resulta que entonces estamos conservando la gallina. Esa es la analogía que siempre yo pongo en términos de lo que es la parte del bosque. Pero resulta que hay, perdón, yo hablo mucho. Y quería saber un poco uno de esos ejemplos, ¿no? O sea, cuando las personas o las comunidades o los gobiernos locales o regionales que participan en esta compra de carbono, no solamente es que conservan, digamos, el bosque en pie, sino que, te pregunto, o sea, también puede hacer actividades como de agricultura de pan llevar, o sea, combinar agroforestales que le llaman, ya sea de café, ya sea de cacao, o sea, actividades agroforestales también. Claro. Vamos a ver. De hecho, aquí tenemos dos elementos muy importantes. Una, en el cual yo reduzco esa deforestación en el bosque. Okay, al reducirlo, lo que reduzco es árboles muertos que me vayan a emitir carbono. Pero tengo la otra, que es, yo siembro comedores de CO2. La agroforestería es un caso. O sea, la agroforestería, yo, por ejemplo, cacao, café, o productos de pan llevar, frutas también. Frutas, plátano, por ejemplo. Claro. Yo puedo incorporar árboles. Incorporarlos. Al incorporar árboles, yo hago un cálculo de esos árboles, ¿okay? Y cuánto me están comiendo, y eso puedo llevarlo a los mercados. Ojo que tampoco es que yo puedo llegar y decir, bueno, mire, yo lo llevé, lo hice el cálculo y mañana mismo voy a venderlo. No, esto lleva un proceso muy, muy científico, con análisis matemáticos, y de hecho hay certificadoras que llegan, un tercero que llega y dice, ¿tiene usted razón o no tiene razón? Ah, ok. O sea, es una certificación. Es un proceso, y es un proceso que no es corto, que no es barato, pero que da seguridad a los compradores de que realmente lo que están comprando son realmente reducciones de emisiones o remociones, que llamamos cuando tenemos, por ejemplo, sembramos esos comedores de árboles. Claro, y en el caso del agua, hay experiencias ya en Perú, en San Martín, me parece. ¿Tú conoces alguna de esas? ¿Y me puedes contar cómo es? Claro, digamos, todo lo que son los mereces, que es un mecanismo que son de mecanismos de siempre se me mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Es lo que bueno que me ayude ahí. Ok, sí, y de hecho, por ejemplo, hay una ley en este país, que es una ley que en política este país está muy bien, y en el marco regulatorio, y en donde generó una obligatoriedad de que se reconozca, digamos, el servicio ecosistémico del agua, y por eso las empresas prestadoras de servicios ecosistemas son las que recogen esos fondos, y esos fondos los están utilizando en actividades que mejoren esa producción del agua. Ha ido poco a poco, pero ha ido avanzando, y eso es un elemento. Pero también hay algunas acciones que se han dado, por ejemplo, en la misma Piura, en la parte alta de Piura, en los páramos, ya hubo varias empresas que reconocieron que el agua que ellos estaban tomando, incluso una empresa de distribución de agua, más que distribución de agua, una empresa de gaseosas, o sea, reconoció esos páramos, y entonces está dando un monto por año, reconociendo ese servicio ecosistémico. Pero como le pagan a la comunidad por conservar esa... Generalmente los procesos no son directos a la comunidad. Ajá. Los procesos parten de una institución intermedia. En este caso había un fondo en Piura, que es el que recibe el dinero y él lo traslada. Lo mismo en Costa Rica. En Costa Rica se hizo un fondo, el Fondo de Financiamiento Forestal, que es FONAFIFO, que recibe todos los dineros por venta de carbono por agua y lo traslada en un esquema de pago por servicios ambientales a los productores. Eso es algo importante que todavía en este país hay que consolidarlo mejor, pero es un país que creo que va avanzando mucho en ese reconocimiento. Exacto. Nos están ganando mucho porque hay muchas actividades que también, por decirlo así, son impulsadoras de la deforestación, y tenemos que trabajar muy fuerte para poder enfrentar esas actividades. Y en esas actividades que ahorita hemos hablado de las merezas,
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿quién las gestiona? ¿Las gestionan los gobiernos locales, o sea, regionales, locales? No, vamos a ver, ok, es una muy buena pregunta también. En realidad, inicialmente lo gestionaban las mismas empresas, ¿okay? Lo gestionaban las mismas organizaciones. Eso fue, incluso en el país se le llamó como iniciativas tempranas. Pero estos procesos son procesos jurisdiccionales. Entonces, al igual que la mayor parte de los países, ya digamos, por decirlo así, la cancha marcada la pone el país. ¿Okay? Pero el país dice, ustedes tienen que ser, para poder ir a vender carbono fuera del país, ustedes tienen que ser A, B, C y D. Tienen que tener claro salvaguardas, tienen que tener claro distribución de beneficios, todos estos procesos. En el caso de Perú es el Ministerio de Ambiente, que es el que se encarga de estas acciones. Pero los proyectos no necesariamente son de gobiernos locales o gobiernos regionales, son de o comunidades o organizaciones no gubernamentales que se asocian con estas comunidades o concesionarios, pero que tienen, digamos, los derechos sobre una área determinada. O sea, yo como gobierno local no tengo, o regional no tengo un derecho sobre, por ejemplo, 20.000 hectáreas de una concesión. El que lo tiene es el que le dieron ese derecho y él es el que puede hacer el proceso de reclamación de esos créditos de carbono. Ah, genial. Bien, Gustavo, cuéntanos ahorita en qué proyecto estás metido. Mira, estoy trabajando más fuertemente con una asociación que se llama ANECAP. Me encanta trabajar con ellos, que es, en el país hay 10 reservas comunales, son áreas naturales protegidas. Estas áreas naturales protegidas están coadministradas entre el CERNAN y grupos indígenas, y entonces la asociación de todas estas 10, que ahora van a ser 11, que las llamamos ECAS, que son las que coadministran con el CERNAN, es ANECAP. Y ANECAP lo que ha hecho es que ha empezado a desarrollar todos estos proyectos. Y ha sido muy interesante porque están trabajando con Fondo Verde del Clima, están trabajando con proyectos de carbono, tienen un brazo técnico que se ha consolidado y diríamos que se ha afianzado mucho, que es una ONG DRIS, que ha trabajado fuerte de la mano con ellos y han empezado desde abajo, y creo que en estos momentos han llegado a modelos en los cuales, y uso las palabras del presidente de la asociación, Fermín Chimatani, siempre me va a matar porque no sé, Chimatani, que dice, bueno, es que los indígenas antes protestábamos, pero ahora hacemos propuestas, pero no solamente hacemos propuestas, sino que nos vamos a la acción. Y estamos trabajando con ellos precisamente en estas actividades, porque hay casi 18 millones de hectáreas en manos de grupos indígenas en este país. Eso te iba a comentar, ¿no? Que ellos, o sea, las comunidades tienen pues bastantes hectáreas que son de ellos, ¿no? De las comunidades indígenas, ¿no? Entonces hay una oportunidad grande, ¿no? Solamente en reservas comunales y sus comunidades socias, que son las que están a los lados, estamos hablando de 5.3 millones de hectáreas, casi mi país, Costa Rica, para que te des una idea, y toda de bosque. Claro, y ellos hacen sus propios manejos y tal, ¿no? Entonces, hemos hablado pues algo muy importante sobre nuestros bosques, además que somos potencia a nivel mundial, estamos dentro de los 10, entonces el abanico de opciones es grande, ¿no? Y este país a mí me encanta, todo así, bueno, los poco tiempo que tenemos. Primero que todo, tiene profesionales muy buenos. Segundo, a nivel diríamos, de Estado, profesionales muy buenos a nivel de organizaciones gubernamentales, profesionales muy buenos a nivel de grupos indígenas. Se han profesionalizado mucho los grupos indígenas, y por, digamos, mi experiencia que tengo en Latinoamérica, yo diría que, al igual que en la parte económica, Perú está adelante, creo que en esta parte ambiental Perú va a ser un referente y va definitivamente a marcar los procesos futuros en términos de la parte de conservación. Bien, seguimos avanzando. ¿Quisieras dar algún mensaje final sobre los temas? Básicamente que los bosques son ecosistemas muy ricos en servicios ecosistémicos, hay gente dentro de ellos, ¿okay? Hay que, acordémonos que es muy fácil hacer conservación en tierra ajena, y entendamos que debemos de darles oportunidades, pero que todos podemos poner un granito de arena, y en
en otra oportunidad vamos a hablar qué podemos hacer. Exacto. Y muchas gracias, Gisela. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Gustavo Solano. Ecoamigos, ecoamigas, hemos llegado a la parte final, así que los esperamos en la próxima edición de Fauna Verde, aquí por Oxy TV, y un gran saludo y buen fin de semana para todos. Cuídense mucho. Hasta luego.